Microorganismos emergentes. Estos microorganismos derivan de modificaciones genéticas debido a la adquisición de nuevos genes, de la pérdida de otros, de la transmisión y de la resistencia a agentes microbianos, resistentes a los nuevos métodos de procesos y conservación de los alimentos y de un control inadecuado de la protección de la salud pública, generando una necesidad que las industrias de alimentos implementen programas de control basándose en técnicas de identificación confiables que les permitan obtener la mayor información posible sobre estos microorganismos. Las características son la rápida propagación, la fácil difusión, afecta a sectores poblacionales, responsable de lesiones permanentes o dejar secuelas. Estas son responsables de alrededor de 2 millones de muertes al año y generan la fiebre hemorrágica, la influenza, el sarampión, la herpes genital, la culebrilla. También pueden causar deterioro en alimentos y solamente son visibles por medio de un microscopio. ¿Cuáles son los microorganismos emergentes? Los problemas emergentes de mayor importancia son provocados por bacterias, virus y protozoos. En este caso vamos a hablar solamente de las bacterias. Dentro de los microorganismos emergentes en alimentos se encuentra el Campylobacter. Existen 6 tipos de Campylobacter. Los más importantes están el Jejuni y el coli, pero en este momento vamos a hablar del Jejuni. El Campylobacter son microaerobios, crecen con mayor facilidad a 42 grados, causan gastroenteritis. La gastroenteritis se manifiesta por medio de la diarrea, dolor abdominal, vómitos, dolor de cabeza, fiebre y escalofríos. Las personas casi siempre resultan infectadas por comer o beber agua o alimentos que contienen la bacteria. Esta bacteria se puede contagiar de una persona a otra cuando entra en contacto con materia fecal de alguien infectado. También se encuentra en el tracto intestinal de gatos, perros, aves, ganado vacuno, ganado porcino, monos y aves silvestres. También está la listeria. La listeria es una bacteria que se desarrolla intracelularmente y es causante de la listeriosis. Es uno de los patógenos causantes de infecciones alimentarias más violentos, con una tasa de mortalidad entre el 20 al 30% más alta que casi todas las restantes toxicoinfecciones alimentarias. La listeria puede contagiarse por la ingesta de leche sin pasteurizar, alimentos crudos, alimentos procesados o vegetales contaminados. Se la encuentra en la tierra y el agua sin tratar. También causa fiebre, dolor muscular, vómito, diarrea, rigidez del cuello, confusión y debilidad. La salmonela es una bacteria que constituye un importante grupo de patógenos para animales y humanos. Existen 6 subespecies. Se contagia a través del agua o alimentos contaminados, o el consumo de alimentos o líquidos derivados de animales infectados por las heces de un animal o persona infectada. El contagio de persona a persona se produce en guarderías o casas de reposo donde la higiene puede ser deficiente. Los síntomas que provocan son náuseas, vómito, calambre abdominal, diarrea, fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, sangrado en las heces. Se la puede matar con el calor mientras se cocina. Se debe evitar comer huevos crudos, por ejemplo, las mayonesas caseras, o alimentos poco cocidos que contengan huevos crudos. No consumir carnes insuficientemente cocinadas, especialmente de aves, y no tomar leche cruda. Vibrio cholerae. Este provoca cólera en los humanos. Los efectos mortales de la enfermedad son el resultado de una toxina que produce la bacteria en el intestino delgado. Los suministros de agua contaminada son la principal fuente de infección por cólera.
Los síntomas también son asociados a las demás, como la diarrea, náuseas, vómito, bueno, y en últimas la muerte. Es necesario hervir el agua, purificarla, lavar y desinfectar las frutas y las verduras, cocer o freír adecuadamente los alimentos, sobre todo los pescados y mariscos, lavarse las manos antes de comer, cocinar y después de ir al baño, y comer en lugares limpios y establecidos. Bueno, la Escherichia coli. Esta bacteria forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal del animal o de la persona. Su temperamento de crecimiento preferible es a 37 grados. Junto con otros microorganismos es esencial para el correcto funcionamiento del proceso digestivo. Además participa en la producción de la vitamina B y K. Se han descrito diferentes clonas que por procesos de patoadaptación han adquirido elementos genéticos o mutaciones que funcionan como factor de virulencia y aptitud. Estos determinan la patogenicidad y virulencia de las cepas en diferentes tipos de enfermedades. La mayoría de las variedades de Escherichia coli son inofensivas o causan diarrea breve. Sin embargo, algunas cepas son particularmente peligrosas, como la Escherichia coli 0157H7. Puede causar cólicos abdominales intensos, diarrea con sangre, vómitos, náusea y fiebre. Puede originar el síndrome urémico hemolítico, que puede desencadenar un fallo renal. La Escherichia coli se transmite por vía oral, por ingerir agua o alimentos contaminados. Control de microorganismos en la industria alimentaria. El control de los microorganismos causantes de las ETAs o enfermedades de transmisión alimentaria son por parte de las autoridades sanitarias como de las plantas procesadoras de alimentos, dependen en cierta medida del método analítico que se utiliza para su detección. La detección y la investigación de los brotes de ETAs constituye uno de los principales retos para el sistema de salud pública, ya que requiere obtener de forma oportuna y eficaz información médica y análisis de laboratorio de los restos de alimentos o de materias primas empleadas en su elaboración e incluso de las manos de las personas involucradas en la manipulación de alimentos. Para lograr un control mundial de la inocuidad de los alimentos es necesario que las organizaciones internacionales elaboren planes de acción que ayuden a los países a implementar sistemas eficientes de control de alimentos para disminuir el impacto de las ETAs y ayudar a mejorar la salud de los consumidores. Los métodos analíticos para su detección, los programas de control para la identificación y destrucción de estos microorganismos, el plan HACCP para garantizar la inocuidad alimentaria de forma lógica y objetiva. La trazabilidad está parte desde la producción hasta obtener el producto final. Bueno, las principales causas de las ETAs es la refrigeración inadecuada, el intervalo de varias horas entre preparación y consumo de los alimentos, la cocción insuficiente de los alimentos, la conservación de alimentos calientes por debajo de los 60 grados, la manipulación de alimentos por parte de las personas que estén enfermas, uso de alimentos contaminados, contaminación cruzada y la falta de limpieza de equipos y utensilios. El Campylobacter. Bueno, ya habíamos hablado que existen 6 tipos, los más importantes son 2, el Jejuni y el coli. En este momento vamos a hablar del Jejuni. Bueno, esta es una bacteria responsable de las principales intoxicaciones alimentarias en muchos países desarrollados. Se pueden encontrar en el tracto intestinal de algunos animales. La bacteria pasa a través del cuerpo en las heces fecales y circula a través del ambiente. La infección por Campylobacter es contagiosa. La enteritis por Campylobacter es una causa común de infección intestinal. Estas bacterias también son una de las muchas causas de diarrea del viajero. Las personas casi siempre resultan infectadas por comer o beber agua o alimentos que contienen la bacteria. Los principales síntomas son la fiebre, retortijones abdominales y la diarrea. Se puede prevenir mediante un correcto lavado de manos con jabón, desinfectar los objetos que puedan estar contaminados por heces infectadas. El tratamiento antibiótico del Campylobacter puede evitarse en la mayoría de los pacientes, puede disminuir la sintomatología y acortar el periodo de excreción fecal de microorganismos. Los antimicrobianos más usados son la eritromicina y la acitromicina.
Bioseguridad para la prevención del Campylobacter en explotaciones porcinas. Bueno, estas recomendaciones que vamos a dar a continuación sirve para cualquier tipo de bacteria, pero en especial también del Campylobacter. Existe normatividad nacional sobre las condiciones de tenencia y alimentación de los cerdos, en las que se detallan las mínimas condiciones que debe cumplir un establecimiento de producción porcina. Bueno, el propietario del establecimiento es el primer responsable de la salud de los animales de su granja, así como también es el responsable de prevenir aquellas alteraciones sanitarias en los mismos que conllevan un riesgo para la salud pública. No obstante, para cumplir correctamente con este compromiso requerirá asistencia técnica veterinaria. Cuando se introduzcan animales o material genético, deberá asegurarse que los mismos provengan de una fuente segura, previa consulta con el veterinario. El propietario de los porcinos debe poseer el boleto de señal a su nombre, otorgado por la autoridad competente que certifique la propiedad sobre los animales. Los predios con cerdos para cualquier fin deben contar con las instalaciones necesarias y adecuadas para permitir el control permanente de los animales alojados. Los predios deben instalarse solamente en las zonas permitidas por las autoridades municipales. El lugar o predio donde se alojan los porcinos deben estar limitado de tal manera que asegure la adecuada contención y evite el escape hacia otras propiedades o hacia la vía pública, o a su vez esto impedirá el ingreso de animales ajenos al establecimiento. Las condiciones estructurales, edilicias y de manejo no deben favorecer la existencia de roedores y se deben implementar sistemas para su control. Las instalaciones deben ser las adecuadas para la realización de maniobras sanitarias e identificación de porcinos. Bueno, dentro de las maniobras está la inspección, la vacunación, el sangrado y los tratamientos. Las recomendaciones de bioseguridad a tener en cuenta. Bueno, de la ubicación, presencia de otras granjas. La situación ideal es que las granjas se instalen como mínimo a 5 kilómetros de distancia entre sí. Resulta relevante evaluar la disposición de los corrales o galpones en función de los vientos, montes, arboledas. El riesgo también dependerá del tipo de establecimiento vecino. Presencia de un frigorífico. En un radio inferior a 1 kilómetro presenta un riesgo elevado, ya que se trata de un predio donde se concentran animales de varios sitios, estratos sanitarios heterogéneos y con un mayor tránsito de camiones con cerdos. El tipo de terreno, es importante evitar zonas anegadas, las rutas, la presencia de rutas o caminos situados a menos de 50 metros de la granja y con una alta densidad de vehículos que podrán transportar cerdos o insumos para la producción de porcinos presenta un alto riesgo de contaminación. El medio ambiente. Un clima frío y húmedo es el menos recomendable, ya que garantiza la supervivencia de los microorganismos y el medio ambiente durante mucho más tiempo. De las instalaciones, las cercas perimetrales. El predio debe poseer cercas que delimiten el perímetro de la granja o al menos el área limpia que aloja a los cerdos del área sucia con alto riesgo de contaminación. La entrada principal. Bueno, esta entrada debe permanecer cerrada en todo momento. Se debe utilizar carteles para advertir el acceso restringido por razones sanitarias y en el mismo debe figurar un teléfono de contacto. Debe haber un registro para el control de los visitantes y de los vehículos que ingresen transportando animales, alimento, etc. Los galpones. Bueno, la maternidad es el sitio más sensible, para eso no debe existir fallas de bioseguridad. Esta área debe estar separada al menos 2 o 3 kilómetros del resto de la granja y que se encuentre alejada de la entrada principal. El personal, los insumos y la indumentaria debe ser exclusivo de este sector. El vestuario y la oficina deben estar situadas dentro del área limpia, es decir, dentro de la cerca perimetral. Las zonas de carga y descarga, el acceso de vehículos.
Los camiones que transportan cerdos y sus choferes son factor de alto riesgo, ya que pueden acarrear agentes patógenos de un establecimiento a otro, inclusive entre grandes distancias, pero por lo tanto no deberán ingresar a la granja. La maquinaria y los equipos. No deben intercambiarse equipos, maquinarias, elementos entre los establecimientos y, de ser posible, debería haber equipamiento específico para cada sitio. Las personas. El personal trabajador en la granja debe estar capacitado e informado sobre las medidas de bioseguridad aplicadas, y esta capacitación debe ser continua. Las visitas. Bueno, estas deben ser restringidas al mínimo. En caso de ser necesario su ingreso, deberán acatar las normas de bioseguridad sin excepciones. El contacto de las visitas con los animales o los galpones donde se crían los animales debe limitarse al mínimo y solo permitir en caso de ser necesario. De la limpieza y la desinfección. Este proceso en los galpones es importante para reducir la carga microbiana y, por lo tanto, para el control de la exposición de los cerdos y agentes patógenos en su ambiente. Bueno, esta es la bibliografía. Muchas gracias.